Yo hoy básicamente quiero tratar dos temas en relación con la aceptación. Primero, hacer una diferencia entre lo que es aceptación y lo que es resignación, que a veces nos confundimos, ¿no? Y creemos que son como sinónimos, pero vamos a ver que hay diferencias entre resignarse y aceptar, son dos cosas distintas. Y después ver la aceptación desde las ansias de control, ¿sí? Y vamos a descubrir que también tienen vinculación, ¿sí? Y que son eh, como las reglas de tres, viste que hay directamente proporcional e indirectamente proporcional. Bueno, en este caso son indirectamente proporcionales. O sea que cuanto más quiero controlar, más me va a costar aceptar. Y viceversa. Cuanto más acepto, más fácil va a ser controlar las cosas. ¿Sí? Parece extraño, pero vamos a encontrar que la ecuación funciona así. Y para cerrar, después traje un texto de nuestras escrituras que ilustra un poco todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, primero, ahí estamos bien hasta ahí. ¿Alguien quiere? Ok. Entonces, primero, un poco la diferenciación entre aceptación y resignación. Suele ocurrir digamos, en el imaginario popular, que a veces confundimos los conceptos, ¿no? Y creemos que algunas cosas son de tal forma, pero cuando las indagamos, cuando las estudiamos, o incluso cuando charlamos con amigos, nos damos cuenta que no, que por ahí estoy usando un término o un concepto de una forma equivocada, ¿no? O creo que es una cosa, pero es otra. Y eso pasa con la aceptación, ¿no? Tenemos una idea como un imaginario que si yo acepté algo, en un sentido me di por vencido, ¿no? No está como esa idea, ¿no? Que si yo dije que sí, es como que me estoy aparentemente como rindiendo ante a una situación o un hecho o algo que me supera. Y como me superó, dije, bueno, tiré la toalla. ¿Ve? Y que sea lo que Dios quiera. Y no es exactamente eso. Por eso hay una diferencia entre aceptación y resignación. Voy a ir primero por resignación. Resignación sería el aspecto negativo, ¿sí? Aceptación sería el polo positivo. Resignación sería el aspecto negativo. Resignación es literalmente que tiré la toalla, ¿sí? Gracias. Y tiene que ver con, como dije, el polo opuesto de lo que sería la aceptación. Y la gran diferencia entre aceptación y resignación es que uno es activo y el otro es pasivo. Cuando yo me resigno, automáticamente me coloco en una posición de pasividad. ¿Qué significa pasividad? Que no voy a luchar más para obtener eso que quizás está fuera de mi alcance. ¿Se entiende ese concepto, no? Por ejemplo, con la resignación funciona hay elementos de depresión, de frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo que el objetivo se me alejó, yo por alguna razón no estoy llegando, entonces como no estoy llegando, no doy el esfuerzo extra por alcanzarlo y me quedo en el lugar donde estoy, ¿sí? Entonces hay como un elemento de pasividad en la resignación. Literalmente, como decía antes, como que tiré la toalla, abandoné la lucha, ¿no? Me resigné. Que es negativo. La aceptación es lo contrario, es positivo, porque en la aceptación hay acción. No es que yo me coloco en una posición pasiva donde me rindo. Yo puedo aceptar y puedo no rendirme, porque puedo usar la base de mi aceptación para seguir avanzando. Mientras que eso en la resignación no sucede. La resignación como base me está tirando para atrás. O sea, me está sumergiendo, me está deprimiendo, me está como encerrando. Mientras la aceptación como base me permite crecer. Doy ejemplos básicos. Yo quiero tocar la guitarra. Entonces, el primer día que queramos tocar la guitarra, a no ser que seamos genios dotados de la música, es muy probable que para la mayoría de nosotros no podamos tocar muy bien el primer día. ¿Usted conoce algo de música? ¿Toca instrumentos? No. Bueno. Entonces yo le doy una guitarra a usted, ¿no? Y ¿cuánto puede? 2 minutos y ya te frustras, porque no sacás sonidos, no sabes qué hacer con los dedos, te duelen los dedos, porque ¿no? Las cuerdas te empiezan a doler los dedos. Entonces, medio como que, bueno, ¿qué hago? Entonces ahí entran estas dos variables, ¿acepto o me resigno? La persona que se resigna, ¿qué hace? Pone la guitarra contra la pared, no la agarra nunca más.
¿Por qué? Porque ese día se frustró, se deprimió, dijo, no, esto no es para mí. Es más, se puede hasta enojar, ¿no? Esto no me sale, y hasta te enojas. Te generan sentimientos negativos que no te permiten una relación sana con la guitarra. Porque después en tu recuerdo, en tu emocionalidad, te queda todo lo malo. Che, ¿cómo la pasaste en la clase de guitarra? No, es horrible. No me salió nada, el profe me miraba como parecía que era un idiota, o sea, no quiero ir más, mamá, no quiero ir más. No me gustó. Entonces resigné la guitarra. ¿Sí? Esa es una opción. La opción de la aceptación es que te pasa lo mismo. Te pasó exactamente lo mismo. No te salió nada, te dolieron 2 dedos, el profe te miró medio raro, tipo, me hace perder el tiempo, ¿qué estamos haciendo acá? Pero acepté. ¿Qué significa aceptar? No sé tocar la guitarra. Y yo estoy viniendo acá para aprender a tocar la guitarra. Entonces, en vez de ponerme mal porque no sé hacer algo que yo ya sé que no sé hacer, voy a tomar el hecho de que no sé hacerlo y voy a accionar para saber hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Sigo yendo al profe durante el próximo año y a fin de año sé tocar la guitarra. Porque si voy 3 veces por semana al profe, vos sos profe. ¿Cuánto tardo en aprender a tocar guitarra? Yo 0. Estoy kilómetro 0. Tengo kilómetro 0. 2 años en que sea aceptable, digamos. 2 años, ahí está, ¿ves? Está bien, pero es un proceso. Es como, yo quiero ser abogado. ¿Va a ser en media hora? No va a ser en media hora. Son 8 años de universidad, ¿entendés? Para ser abogado. Y no solamente de la universidad, porque después tengo que dar confirmado. ¿No? Porque no es solo la universidad. Después tengo que pasar un examen para ver si me aceptan los otros abogados como un par, ¿no? Entonces es un proceso. Y esa es la gran diferencia entre aceptación y resignación. No son sinónimos. Y no están en el mismo nivel. Y uno es positivo, es con la acción, es activo, y el otro es negativo y es con la pasividad. Con uno construyo una relación y con otro desconstruyo una relación o anulo una relación. ¿Se entiende ese punto? Porque esto es muy importante, porque a veces nos confundimos y creemos que cuando aceptamos las cosas tal como son, en un sentido a veces, incluso te lo digo de mi experiencia personal, como que uno cree que está perdiendo, se siente como perdedor, ¿no? Y no es una realidad, no somos perdedores, simplemente no sabemos hacer algo. ¿Esa situación de no saber puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar. No estoy condenado a no saber. Ahora, esa situación me obliga a comprometerme un poco más, y eso también es cierto. Porque si no sé tocar la guitarra, ahora me tengo que comprometer. Tengo que ir las 3 veces por semana, tengo que ir con el profe. Y tengo que empezar a repriorizar mis situaciones. Porque ahora sé que en la semana tengo que hacerme un tiempo para ir a la clase de guitarra. Entonces, la aceptación es acción, es positivo, ¿no? Y me permite una base sobre la cual yo puedo construir. Mientras que la resignación es al revés. La resignación es negativa, es pasiva y básicamente me anula, ¿sí? Me frustra, me detiene, me frena. Entonces nosotros estamos estudiando la aceptación. Y la aceptación no tiene que ver, insisto, con que con un vale todo, ¿no? Por ejemplo, y también otra vez tiene que ver con la actividad. Bueno, el ejemplo de hoy, lo que estamos haciendo hoy. El ejemplo de hoy es una forma de aceptación. Estamos en medio de una pandemia, hay que aceptarlo. Hay una enfermedad hipercontagiosa, hay que aceptarlo. Hay normas de las autoridades sanitarias de nuestro gobierno y hay que aceptarlas. Ahora, ¿nosotros detuvimos la actividad espiritual? No. Entonces no nos resignamos a detener nuestra vida espiritual. Y tuvimos estos, bueno, de hecho, insisto, usted nos conoció por el laburo que estamos teniendo en las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos resignamos. Dijimos, ok, no nos podemos juntar porque X y X motivos nos impiden juntarnos. Entonces vamos a hacer otra cosa. Pero vamos a hacer. Vamos a hacer. Es positivo, es acción. No es, bueno, chicos, nos vemos cuando pase el COVID. ¿No? Nunca se planteó eso, nos vemos cuando se pase el COVID. Nunca lo pensamos nosotros. Porque estamos construyendo en base a una realidad.
La realidad es que, bueno, hay cosas que tienen que cambiar. Entonces, ¿se entiende? Y es muy importante entender esta separación porque si no entendemos esta separación, muchas cosas que nos frustran nos paralizan. Y hagamos no digo que lo digan en público para no quiero avergonzar a nadie. Cada uno mantiene sus trapitos, sus esqueletos en el closet. Pero digo, si pensamos en nuestras vidas, haciendo este pequeño clic de diferencia que les comenté recién, vamos a ver que hay muchas veces que no fue que aceptamos algo, fue que nos resignamos. Que si yo le hubiese puesto un poquito de entusiasmo, un poquito de ganas, esa situación cambiaba. Depende del entusiasmo y de la determinación. La determinación, claro. Si yo me pongo a analizar en mi vida, no digo cuando era un niño, puede ser algo reciente, el mes pasado, la semana pasada, un montón de situaciones. No sé, quise ir a la casa de fulano, pero vi que ya pasó el colectivo, entonces me quedé en mi casa. Eso es resignación, no es una aceptación. Porque dentro de 15 minutos pasa el otro colectivo. Salí de tu casa igual. Avisale a tu amigo que ya 15 minutos tarde. Pero andá a la cita. Acepto que el colectivo se me pasó, listo, lo acepto. Pero no me gana. El colectivo no me ganó. Yo voy a la parada, me quedo ahí y sé que dentro de 15, 20 minutos viene el otro, me subo al otro colectivo y agarro el celu y hago los arreglos que tengo que hacer y avisarle a las personas que tengo que avisar que se me pasó un colectivo. Fíjense que si lo pensamos de esa forma, hay muchas situaciones en el día a día donde resignamos en vez de aceptar. Porque dejamos de hacer en vez de hacer en base a. ¿Se entiende eso? Súper importante. Súper importante en la vida espiritual, sobre todo. Porque hay momentos de la vida espiritual, creo que todos los devotos que practican tienen yo tengo mi experiencia por lo menos, lo que se llama el momento oscuro del alma, ¿no? Hay baches en la vida espiritual. O sea, es un camino como los Beatles, sinuoso. Es un largo y sinuoso camino, ¿no? Y hay momentos que creo que estoy en el mundo, en el reino de Dios, y hay momentos que creo que estoy en el infierno. Y el espiritualista puede pasar, ¿no?, por esos vaivenes de la vida. Y es importante como espiritualistas no resignarnos, sino aceptar. Ok, hoy me está pasando esto, ahora me está pasando esto, pero lo voy a superar y yo voy a seguir mi camino. No me voy a quedar acá, al costadito, ¿no?, en la banquina, para el resto de la existencia. No, yo voy a seguir. Yo sé que ese es mi objetivo, yo voy para allá. Resulta que ahora me tengo que sentar un ratito. Pero en cuanto me descanse, arranco a caminar de vuelta. Es muy importante. Y creo que hemos perdido muchas oportunidades y muchas cosas buenas de la vida por no saber la diferencia entre aceptar y resignar. Porque ha sido más cómodo resignar y hemos resignado en vez de hacer el laburito de aceptar y seguir adelante. Entonces es un primer punto que quería que me parece que es una aclaración válida para que positivicemos las situaciones. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna consulta, alguna duda ahí hasta ahora? Y el segundo punto es el punto del control. Y vamos a descubrir, como muchas cosas en la vida, que hay elementos subyacentes. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Madre Chaitanya Lila. Chaitanya Lila, casi todos la conocen, es una psicóloga. Ella es especialista en ansiedad, trastornos de ansiedad. Y cuando uno dice ansiedad, piensa en alguien como nervioso. No hay como un imaginario que el ansioso es como una bola de nervios, de como el demonio de Tasmania de los dibujitos animados, ¿no? Ese es el ansioso, que no puede estar, ¿no? La obra y está como medio como que tiene como tox, ¿no? Y eso no es real. Los psicólogos no perciben la ansiedad de esa forma. ¿Saben cómo los psicólogos entienden la ansiedad? Como miedo. La ansiedad es sinónimo de miedo. Una persona con ansiedad es una persona que tiene un profundo miedo. Y a veces ese miedo es tan grande que le agarran los ataques de ansiedad o los trastornos de ansiedad. Pero no es porque es una bola de nervios, no es porque es una persona nerviosa, hiperkinética. Es una persona que tiene miedo. Por eso los trastornos de ansiedad a veces o los ataques de ansiedad se llaman ataques de pánico. Miren que se llaman también ataques. ¿Por qué? ¿El pánico qué es? Es un miedo desmedido, ¿no? Y acá pasa lo mismo. El subyacente de la aceptación es la manía de control.
El problema con la aceptación es que nosotros creemos que podemos controlar todo y que yo soy el centro del universo y que todo está bajo mi gobierno. Y eso no es una realidad. Eso es una ilusión. Hay cosas que sí están bajo nuestro control, cosas pequeñas, diminutas, ¿no? Pero el cuadro general, a nivel macro, hay muy poco que está bajo nuestro control. Y mientras yo reniegue de eso, voy a tener siempre problemas con la aceptación. Por eso yo decía, es como una regla de 3 simple. En este caso, en esta ecuación es indirectamente proporcional. La aceptación es indirectamente proporcional a mi manía de control. Cuanto más alta o más exacerbada está mi manía de control, más difícil para mí es aceptar. Porque si yo creo que me hace todas, y que yo puedo todas y soy el capo del barrio, claro, más difícil es aceptar lo que está fuera de mi ámbito de influencia. Y al revés, cuanto yo más humilde soy, cuanto más trabajo interno hago, es más fácil aceptar, porque yo puedo percibir que mi esfera de influencia es relativamente pequeña. Y lo que está bajo mi control, y sí hay cosas bajo mi control, ¿se acuerdan? Tuvimos un mes que estudiamos el control, el concepto de control, ¿no? Está el libro este de Stephen Covey, ¿no? Los 7 hábitos de las personas eficientes. Él habla de las esferas de influencia. Hay una primera esfera donde sí tengo control. Hay cosas sobre las cuales yo tengo control. No es que soy un títere del destino, ¿no? Y me drogué, y bueno, no sé. Pintó, ¿no? No, y maté a una persona, y bueno, no sé, está fuera de mi control. No, hay cosas que no están fuera de tu control. Hay decisiones muy puntuales, muy específicas, sobre las cuales vos tenés una responsabilidad del 100%. Y si vos querés sacarte esa mochila y dársela a otra persona, es completamente injusto. Eso te toca a vos. Ese es tu ámbito, tu esfera de influencia. No se la quieras cargar a otra persona porque no le corresponde. Entonces sí hay un momento de control. Micro. Pero ¿hay un macrocosmos de control para nosotros? No. Para nada. Para nada. Hoy hablábamos del clima, ¿no? Hoy es una tarde agradable. ¿Podemos asegurar eso en Mar del Plata? No, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque el clima es algo que está fuera de nuestro control. La pandemia del COVID. ¿Alguien se imaginó que este año iba a pasar todo lo que pasó? Fuera de nuestro control, ¿no? Si aceptamos, entonces eso es bueno. Ahora, si yo reniego, confirmado. Si yo reniego, si yo desafío, si yo me hago el cocorito, ¿no? Si yo inflo el pecho y me doy contra la cabeza, contra la pared, creyéndome que voy a poder... Eso no es sano. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que tener con nuestra manía de control. Nosotros, todos... Bueno, voy a hablar por mí, perdón, no voy a acusar a nadie. Me pongo el dedo en mí. Altos niveles de manía de control, ¿no? Y esto tiene que estar así, y si lo veo corrido medio milímetro, el mundo se vino abajo. Y todos tenemos esos tocs, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos confundidos. Porque nos creemos el centro del universo. Nos creemos Ishvara, el controlador. Pero nosotros no somos el controlador, somos sirvientes del controlador. Es como que... ¿Vieron, no sé, tipo la Edad Media, ¿no? Que estaban los reyes, los príncipes, los grandes castillos, ¿no? Y había un amo. Hare Krishna. Había un amo o un señor del castillo, ¿no? Que por lo general era el rey, el príncipe, el conde, ¿no? El duque. Había uno que era el dueño del castillo. Pero para ese dueño del castillo trabajaban muchas personas, ¿no? Que le mantenían el castillo andando. Si cualquiera de esas personas se creía el dueño del castillo, era una fantasía, no era real. Eran sus sirvientes, eran sus súbditos, eran sus ayudantes, pero claramente no eran el dueño del castillo. Bueno, a nosotros nos pasa eso. Nosotros creemos que somos el dueño del castillo todo el tiempo. Y jamás se nos ocurre que somos uno de los sirvientes que viven en el castillo. Siempre somos el dueño del castillo.
Y esa manía de control es indirectamente proporcional a nuestra capacidad de aceptación. Porque si yo no vuelvo a mi eje, si yo no vuelvo a mi centro, si yo no vuelvo a mi esencia, no es posible para mí poder aceptar absolutamente nada. Porque la confusión es tan grande que yo no puedo creer que haya algo fuera de mi esfera de influencia. Y eso es muy perjudicial. Por eso es muy frustrante para la entidad viviente. Y lo único que genera es dolor. Nos genera un dolor a nosotros y le genera dolor a otros. Esa manía de control es una fantasía. Vean, por ejemplo, en los casos de las adicciones. Cuando una persona emprende su recuperación, cuando acepta que tiene un problema, cuando te dice, no, yo la bebida la manejo, soy un bebedor social, tranqui, no pasa nada, es solamente en las fiestas, ¿no? O yo el cigarrillo lo manejo, no fumo tanto, fumo cuando quiero, en realidad. Eso es una negación de la realidad. El tipo está hasta acá. 3 atados por día está fumando. Se toma 2 botellas por día. Pero en su proyección de la fantasía, en su ilusión, cree que está por encima del problema. Y el adicto, ya sea el adicto a la comida, a las drogas, al poder, a la adicción, al trabajo, las adicciones son muy amplias. No son solamente polvo blanco y hierba verde. No, es muy amplio la adicción. Uno puede ser adicto a muchísimas cosas. El adicto solo empieza a sanar cuando acepta. Y cuando acepta, ¿qué significa? Significa que él se da cuenta que hay algo que está fuera de su control. Que por lo general es la sustancia o la situación que lo está haciendo adicto. ¿Y qué hace esa persona? Va con un amigo, va con un especialista y dice, mira, hay algo que se me descarriló. Entonces, acá estoy para encauzar todo de nuevo. Tiene que aceptar que hay cosas fuera de su control. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que manejar. Y es muy sutil, es muy fino. Nuestra manía de control. Las ansias que tenemos de que todo sea exactamente como yo quiero. En la medida que yo quiero que todo sea exactamente como yo quiero, menos vamos a estar abiertos a la posibilidad de aceptar las cosas tal como son. ¿Se entienden estos 2 puntos? Resignación no es aceptación, uno es activo, otro es pasivo, uno es positivo, otro es negativo. Y aceptación y control, hay un contrapunto ahí, ¿sí? Si yo pongo mucho énfasis en el control, va a ser muy difícil aceptar. Muy difícil aceptar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende ahí más o menos? Entonces, si ustedes me permiten, para ilustrar todo esto, y para que conste que no es una idea loca mía, vamos a ir a nuestras escrituras. Y hoy traje para leerles algo que se llama Srimad Bhagavatam, ¿sí? El Srimad Bhagavatam es una colección, son unos 12 libros, ¿sí? Y es una, dentro de los Vedas, o dentro de nuestro marco teórico, es lo que se denomina Purana. Y Purana significa historias. Es piensen en el Bhagavatam como una antología, un compilado de historias, distintas historias de la antigüedad, ¿no? Reyes, sabios, eruditos, distintas personas en el pasado vivieron distintas situaciones. Por algún motivo esas situaciones fueron relevantes, importantes, y como fueron relevantes e importantes se documentaron. Y en esa documentación aparece el Srimad Bhagavatam, una colección de 12 libros que es un compilado de estas grandes historias de la antigüedad. Muy recomendable el Srimad Bhagavatam porque uno, usando una palabra que dijo Prabhu Maxi hoy, las historias resuenan. Uno lee estas historias y dice, esto me pasó a mí. O yo conozco a alguien que le pasó esto. ¿Sí? Porque son historias humanas, son historias sucedidas a personas, quizás hace siglos atrás, pero con situaciones humanas. Y lo bueno del Srimad Bhagavatam es que las resoluciones siempre son espirituales. Las personas resolvieron sus conflictos recurriendo al conocimiento espiritual. No recurrieron a un abogado, un doctor, ¿no? Recurrieron a Dios. Entonces nos dan a nosotros las herramientas para poder resolver conflictos de nuestras vidas en conciencia de Dios. Es muy interesante el Bhagavatam.
Y hoy les voy a leer un pequeño extracto de la historia de un rey. Hay muchos reyes en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Hay una predilección por los reyes, las historias de los reyes. Este rey se llama Suyagnya. Era un rey muy poderoso de la antigüedad. Tan poderoso es que él incluso con su ejército y su fuerza militar logró incluso detener el avance de la influencia negativa y demoníaca en el planeta Tierra. O sea que él luchaba como al mismo nivel que los semidioses o los seres angelicales, ¿no? Era un rey fuerte, potente, con un ejército potente y tenía una destreza militar muy grande. Y Suyagnya tenía muchas victorias en su haber, ¿no? Era un rey que cuando iba al campo de batalla salía victorioso. Pero como todo guerrero, en un momento hay que perder, ¿no? ¿No vieron, por ejemplo, no sé si les gusta el boxeo, las artes marciales, ¿no? ¿Usted hizo artes marciales? Sí. Bueno, ¿perdió alguna vez? Sí. ¿No? Es natural. Si entras al ring, te subís al tatami, en algún momento alguien te la va a dar, ¿no? O vos podés, claro, es natural. O sea, y todos los grandes del boxeo o de la lucha, en un momento le sacaron el título o le ganaron, o sea, es parte es natural. Siempre va a haber otro que te va a poder vencer. Y Suyagnya venía ganando, pero le toca el momento de perder, ¿no? Le toca el momento de ser el derrotado y no el victorioso. Entonces, yo le voy a leer la descripción de su derrota. La poesía que voy a leer ahora es increíble. La descripción es muy fina, es muy hermosa. Es una descripción de su derrota y de cómo él acepta su derrota, ¿no? Estamos hablando de un rey, pero a veces es un devoto, es un ser consciente de Dios. Entonces fíjense ahora cómo él acepta perder, ¿sí? Cómo él acepta perder. Y después voy a leerles un comentario que hace el traductor, que es Srila Prabhupada, que es la persona que trajo el conocimiento de nuestra cultura a Occidente. Él hace un comentario sobre cómo el rey acepta la derrota. Y eso también nos va a ayudar a nosotros a tratar el tema de la aceptación, ¿sí? Entonces voy a leer el Srimad Bhagavatam, estamos leyendo el canto número 7. Esto es traducción y comentario de su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Estamos leyendo entonces séptimo canto, capítulo número 2. Estos son los textos 29 y 31. Yo voy a leer la traducción del sánscrito original al castellano. Lo que leo ahora es la descripción de la derrota de Suyagnya, de este rey que venía acumulando muchas victorias, pero que en este caso en particular es vencido. Con la enjollada armadura de oro destrozada, los adornos y los collares de flores por el suelo, los cabellos sueltos y despeinados, los ojos sin brillo, el rey yacía muerto en el campo de batalla, con el cuerpo lleno de sangre y el corazón atravesado por las flechas del enemigo. En el momento de morir, se habían mordido los labios con el deseo de mostrar su valor, y los dientes mantenían aún ese mismo gesto. Su hermosa cara de loto ahora estaba negra, cubierta con la tierra del campo de batalla. Y con los brazos rotos y seccionados, todavía empuñaba su espada y demás armas. Cuando las esposas del rey vieron a su esposo que yacía en aquella condición, comenzaron a llorar. «Oh Señor, con tu muerte nos han matado a nosotras también». Repitiendo esas palabras una y otra vez y golpeándose el pecho, cayeron a los pies del rey muerto. Una descripción muy vívida, ¿no? Muchas imágenes, ¿no? Muy descriptiva de la caída de Suyagnya, un rey que era prácticamente invencible. Fíjense lo que dice Srila Prabhupada, el comentario, la percepción que tiene nuestro fundador Acharya sobre estos versos que acabo de leer. Como se afirma en este verso, mientras se luchaba con gran ira, el difunto rey se había mordido los labios para mostrar su valor, pero aún así la providencia
había dispuesto que le matasen. Esto demuestra que estamos bajo el control de autoridades superiores. Nuestro poder, nuestro esfuerzo personal no siempre es supremo. Por lo tanto, debemos aceptar la situación que se nos presenta por orden del Supremo. ¿Se entiende? Como se afirma en este verso, mientras se luchaba con gran ira, el difunto rey se había mordido los labios para mostrar su valor, pero aún así la providencia había dispuesto que le matasen. Esto demuestra que estamos bajo el control de autoridades superiores. Nuestro poder, nuestro esfuerzo personal no siempre es supremo. Por lo tanto, debemos aceptar la situación que se nos ofrezca por orden del Supremo. Y esto es un poco lo que estábamos hablando el día de hoy. Hay cosas fuera de nuestro ámbito de influencia. Y hay cosas que tenemos que aceptar. Como resignación, no como resignación. Fíjense que el rey no se resignó hasta el último momento. Hasta el último momento se mordió el labio con deseo de seguir peleando. Pero cayó muerto. Pero no se resignó. Incluso en el campo de batalla, lastimado, herido, con las flechas, los brazos, los cortes, la sangre, hasta el último momento, él quería luchar. Y su cadáver quedó con el labio mordido, ¿no? Como una expresión, una demostración de su intención de avanzar, de no detenerse. Y este es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros, porque hay situaciones en la vida que son muy deprimentes, ¿no? Y que nos tiran para abajo, y que nos paralizan, y que nos dan miedo, y que nos obstaculizan el avance. Y hay momentos donde decimos, bueno, hasta acá basta, no quiero más, ¿no? La famosa, hablando de ejemplos de boxeo, tiro la toalla. Saben que no, en el boxeo cuando tiran la toalla es porque tu entrenador ya considera que ya te boxearon, te pegaron lo suficiente que ya no vale la pena que vos sigas luchando. El entrenador tira la toalla, es una señal de tu rendición, ¿no? Confirmado. Con campana celestial. Confirmado. Pero tenemos que ser como su yagna. Tenemos que ser personas que incluso a cara, enfrentados con la derrota, queremos seguir peleando. Su yagna sabía que iba a morir. De hecho, él lo dice el verso. Él estaba completamente superado por la situación. Pero no se detuvo. Y esos ejercicios los tenemos que hacer nosotros. Quizás no como su yagna, quizás no nos toque ir a la guerra. Quizás no nos toque enfrentarnos con un gran enemigo. Pero tenemos nuestros desafíos en la vida. Y tenemos, ¿no?, cositas que tenemos que mejorar de nuestro carácter. Y en la sanación de nuestros relacionamientos, tenemos que aprovechar estas herramientas. Porque si no las usamos, no nos curamos. Y si no nos curamos, no avanzamos. Y si no avanzamos, quedamos estancados acá para siempre. Este no es nuestro medio ambiente natural. Nosotros somos seres espirituales. Nuestro hábitat es el reino de Dios. Nosotros ahora estamos como en el peaje, ¿no? ¿Vieron en la ruta? Hay un momento donde frenás, haces un trámite y seguís. Bueno, este es el peaje. Estamos haciendo nuestros trámites, pero la idea es seguir, no quedarse en el peaje. Tenemos que ser como su yagna, alguien que está dispuesto a luchar hasta el final. Y eso es la verdadera aceptación. Esa es la verdadera aceptación. Y ese es el tema del mes para nosotros en Hare Krishna Mar del Plata. Estamos intentando profundizar en el concepto de aceptación. Y es muy importante en la vida espiritual aceptar. Porque la aceptación, dijimos, ¿no?, tiene un subyacente, la manía de control. Pero tiene un logro muy, muy bueno que sale de la aceptación también. Es la humildad. Y si hay un ingrediente clave en el avance espiritual, es la humildad. Mi maestro espiritual una vez me dijo, la humildad es la llave que abre todas las puertas. Y esto es 100% real.
Fíjense en nuestros propios relaciones. Cuando alguien viene se hace cocorito. No hay automáticamente, hay como un, no, pará, flaco. Hay como un rechazo. Yo no quiero que me traten así. No me gusta. Creo que a ninguno de nosotros le gusta que alguien viene medio soberbio y te quiera llevar, ¿no? Te quiere llevar el mundo, te quiere pasar por encima. No es un relacionamiento natural, a nadie le gusta eso. Pero cuando el relacionamiento es humilde, amoroso, de igual, de pares, ok. Y con esto podemos construir algo. Pero si el primer día venís y ¿no? te haces el loco y gritás y golpeás a la mesa y te llevas el mundo por delante, bueno, toma, chao, te entrego el relacionamiento, te le pongo un muñito y yo me voy. Arreglate vos con tu mambo, con tu mente, con tus locas ideas y déjame a mí transitar por otro lado. Porque es natural, no nos gustan esos tipos de relacionamientos. Natural como alma, como seres espirituales, no nos gusta esa actitud. Y por el otro lado, sí sentimos aprecio por la actitud de humildad. Cuando alguien viene, se disculpa o pide perdón, o nos hace un regalo, ¿no? O se pone en una posición de humildad, fluye. Es una relación más linda, más armónica, ¿no? Entonces, subyacente, manía de control. Objetivo supremo, sublime, humildad. ¿Cómo se hace eso? Aceptación. Trabajando la aceptación, controlamos la manía de control, desarrollamos humildad. Y ganar, ganar. ¿No? Pues nos sacamos de encima dos problemones. Creer que somos el centro del universo y aprender a relacionarnos con todos de una forma sana. Es un ganar, ganar. Sí, señor. No, sí, justo te iba a preguntar si la humildad era un requisito para la aceptación, pero bueno, justo me lo respondiste. Y cómo uno puede llegar a tener la aceptación de, como en este caso, de un guerrero, un kshatriya, un rey, que tiene tal nivel de aceptación, ¿no? Cuando por ahí nos pasan las cosas terribles, capaz, ¿no? Según nuestro punto de vista, uno igual no puede aceptar algo así tan terrible. Te voy a dar la respuesta a Hare Krishna por excelencia. Es un proceso. Y es real. Volvemos a la guitarra. El primer día es muy frustrante. La primera clase de guitarra es horrible. El primer día de artes marciales debe haber sido patético, ¿no? El primer día de yoga es horrible, ¿no? Todos tienen la pierna por acá y yo no puedo ni siquiera agacharme todavía. El primer día, al principio, todo es costoso. Pero en el proceso obtengo las herramientas para alcanzar ese fin. Pero si yo me resigno, si yo detengo el proceso, entonces nunca alcanzo el objetivo. Y ahí es donde perdí. Entonces, el primer día puedo no aceptar. Y esto no lo puedo aceptar. Pero si lo empiezo a trabajar, bueno, quizás a la semana me aflojé un poquito, lo estoy considerando desde otro ángulo, al mes le doy otra vuelta, al año, y en un momento lo puedo disolver. Yo creo que te conté, creo que todos saben, ¿no? Mi tío falleció hace unos años atrás y mi abuela no puede aceptar no lo pudo aceptar. Y yo personalmente vi como mi abuela se detuvo. Se detuvo. O sea, Krishna Priya es mi esposa, ella la conoce. Mi abuela se detuvo. Es como que alguien le puso off. Es increíble. Una mujer súper dinámica. O sea, imagínense, mi abuela es una persona que nació en el campo, vivió la Guerra Civil Española, vivió la Segunda Guerra Mundial, su marido le pegaba, abusaba de ella, se subió a un barco con 2 hijos, mi tío y mi mamá, cruzó todo el océano, se vino a la Argentina y arrancó de cero. Una mujer sola. O sea, un espíritu guerrero, emprendedor al 100%. Trabajó toda su vida, le dio una educación a mi mamá, dio una educación a mi tío, los crió, los mantuvo, los vio a los 2 casarse, tener familia, se autorrealizó. Mi tío lamentablemente falleció hace unos años atrás y mi abuela se apagó. No lo pude aceptar. Yo sé y lo entiendo, yo ahora que soy padre lo entiendo, hay un sentimiento de que es antinatural que un padre vea morir a sus hijos. Lo que recontra entiendo. Creo que todos los que son padres acá, nadie podría, o sea, es muy chocante que se te muera un hijo. Y el dolor debe ser
no sé, no lo puedo, no sé cómo describir, es desgarrador, debe ser desgarrador. Pero si no haces el proceso, el duelo, en este caso el proceso es el duelo, se te murió un hijo, tenés que hacer un proceso, se llama duelo. Si no lo lográs hacer todo el abanico, te pasa lo que le pasa a mi abuela. Te transformás en una especie como de ente. Se apagó. No tiene luz en sus ojos, no hace nada, está sentada mirando la nada todo el día. Se apagó. Una persona que se apagó. Porque mi abuela se resignó. Detuvo el proceso. ¿Cuesta? Y yo estoy seguro, sí, estoy seguro que cuesta. Que es doloroso, estoy seguro que es doloroso, pero es importante no detener el proceso. Entonces el primer día la aceptación te va a costar, sí, no querés, y no querés, y no querés, y no te gusta, y no querés, y no querés, y no, es todo un no, el primer día es todo un no. Pero tienen un momento en que ese no tiene que empezar a modificarse. Porque si ese no se modifica, no cambia la resignación, vos te quedás en la resignación, te quedás en lo pasivo, en lo negativo, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Por eso también es importante el conocimiento espiritual. Porque el conocimiento espiritual, ¿qué te da a vos? Otra perspectiva. Hoy, por ejemplo, ¿no? Que hicimos algunos arreglos. Si no hubiésemos tenido las herramientas, no hubiésemos podido hacer los arreglos. Porque no está el instrumento. No tengo el instrumento. Y por más que tenga el deseo de agujerear la pared, no puedo, el dedo no puedo hacerlo. Necesito un instrumento. El conocimiento espiritual es la herramienta que tenemos para superar estos desafíos. ¿Se entiende, bro? ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Me gusta? No, no me gusta. ¿Me duele? Me duele muchísimo. Pero si aflojo, no lo voy esto no lo voy a superar nunca. Hablando de boxeo, vieron que ahora yo saco ejemplos de cualquier lado. Soy una persona muy leída. Vieron que volvió Mike Tyson a boxear. No sé, después de unos 20 años de no boxear y a los 50 y pico de años, todo el mundo dice, estás loco. El tipo se puso en forma, parece que tiene 25 años de vuelta. Pero otro día vi una entrevista con él y un periodista lógicamente le preguntó, ¿cómo fue tu primer día de entrenamiento? Porque él estaba completamente fuera, hacía 20 años que no hacía nada. Es más, estaba bastante maltratado. No es que se cuidó, ¿no? Tipo, largó el boxeo y largó, descarriló. Y Mike Tyson decía que le dolía todo. Tipo, el primer día de entrenamiento, le dolía todo. Estaba tipo, no, esto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, tipo, se estaba muriendo. Taquicardia, presión alta, le dolían los músculos, todo. Y nada, el entrenador, no, hay que hacerlo, bueno, y siguió. Y no sé, había estado entrenando 3-4 meses y el tipo estaba como, parecía otra vez un pibe. Entonces, volvemos a lo mismo. El primer día ahí duele, cuesta muchísimo al principio. Todo cuesta al principio. Todo cuesta al principio. El gimnasio cuesta al principio. La clase de guitarra cuesta al principio. La vida espiritual cuesta al principio. Las relaciones cuestan al principio, ¿no? Chico conoce chica. El primer día la tenés que ganar. Cuesta, ¿no? Y hay que escribir cartas, hay que regalar flores, bombones, ¿no? Hay que llegar. También. Ahora no. Después también. Después hay que aceitar la relación, ¿no? Hoy ¿quién fue Rukmini que me preguntó, ¿no? Si siguen enamorados, ¿no? ¿Qué fue que nos preguntó Rukmini? Tipo, ¿ustedes siguen enamorados? Una cosa así. Y yo le dije, esto es como un proceso. Es de todos los días. Y es real, las relaciones son de todos los días, ¿no? Y sobre todo en las parejas, tenés que no solamente consolidar, sino que tenés que pasar al plano espiritual, que es mantener. No, ustedes saben, ¿no? Que la manutención es espiritual. Sattva guna es Vishnu. Vishnu es el que mantiene, Krishna mantiene. Hacer y deshacer es relativamente sencillo. Crear y destruir. Eso lo puede hacer cualquiera. Los niños crean y destruyen cosas. No hay que ser muy elevado para crear y destruir algo. Pero mantener, hay que subir la vara ahí. Entonces, ¿se entiende, bro? Sí, perfecto.
excelente, gracias. Y eso es aceptación. ¿Por qué? Porque aceptación es actividad, es acción. Entonces vos en la acción te mantenés en el proceso. Mientras que resignación, ¿se acuerdan que era? Inactividad, pasividad. Entonces, ahí ves la diferencia. O sea, también está relacionado al entusiasmo, ¿puede ser? Claro, sí, sí. Los principios espirituales sabemos que están todos relacionados, ¿no? Todos con todo. Sí. Bueno, Mariela, ¿no? Usted mencionó también el concepto de entusiasmo. Entusiasmo y la determinación. Determinación, Determinación. claro. Van todos de la mano, porque son todas las herramientas. Por eso estamos estudiando esto. ¿Por qué el mes pasado estudiamos entusiasmo? Porque a alguien, no sé a quién se le ocurrió el tema. No sé a quién culpar en realidad, pero a alguien de nosotros se nos ocurrió el entusiasmo. ¿Por qué se nos ocurre estudiar el entusiasmo? Loco, no pueden estudiar, esto es una pavada, ¿qué están estudiando? Están estudiando el entusiasmo. Es algo que queremos trabajar. Pero claro, nosotros que somos espiritualistas y tenemos una percepción más refinada de la realidad, nos damos cuenta que hay cosas sutiles que si no las tenemos, el mundo nos aplasta. Nos aplasta. El lobo nos come. Pero si manejamos estos conceptos y tenemos estas herramientas, hay una salida de escape. Hay una salida de escape al agobio, al estrés, a la ansiedad, a la depresión, a la ira, a la frustración. Hay una válvula de escape si nosotros tenemos este conocimiento. Si no tenemos este conocimiento, es sufrir. El mundo material está constituido específicamente para hacer sufrir a la entidad viviente. Seamos inteligentes y tomemos la ruta que nos ayuda a no sufrir. Pare de sufrir. ¿No? ¿Está bien, Maxi? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a la posición de Suyaña? Mantenerte en el proceso de trabajar tu aceptación. Si vos detenés tu trabajo espiritual, entonces no llegas al objetivo, como no llegas a ningún objetivo si detenés cualquier proceso. Si yo abandono el secundario, no me recibo del secundario, no es que un día alguien de onda me trae el diploma a mi casa. ¿No? Ay, no te esperaba. Qué buena onda, ¿no? Al final no tuve que rendir ninguna de las 8 previas que tenía. ¿Me vas a dar el diploma igual? Qué copado. Eso no sucede. Ni siquiera sucede en el mundo material. ¿Por qué creemos que va a suceder en el mundo espiritual? ¿No? Nadie te toca el timbre de onda y te regala ahora sos abogado, ingeniero, doctor. No sucede, esas cosas no suceden. Tenemos que atravesar un proceso para poder llegar a ese objetivo. Similarmente tenemos que atravesar un proceso para alcanzar la emancipación espiritual.